soy Emily Tinoco y el día de hoy les voy a contar lo que aprendí en el capítulo número 28 del libro Un corazón como el de Dios. Nuestro capítulo de hoy titula De lamento a danza. El capítulo de hoy es muy conocido, la historia es muy conocida en la vida de David, pero vamos a comenzar con un panorama que es el siguiente. David, junto con todo su pueblo, en especial los soldados, ya han derrotado a los filisteos, ¿ya? Así comienza nuestra historia del día de hoy, cuando los vencen, y ahora va a haber una cuestión en la que David quiere trasladar el arca al lugar donde iba a ser el nuevo lugar donde iban a colocar el arca. Pero en ese transcurso en el que tenían que trasladar el arca, había una serie de leyes que Dios le había dado a cada uno de los reyes para que puedan trasladar el arca. Recuerden que era como si estuvieran cargando la presencia de Dios, era algo importante y algo que debía hacer con mucho cuidado y según las reglas. Lo que hacían generalmente con cada uno de los reyes, como ya les he contado en capítulos anteriores, era que les hacían escribir a mano todas las leyes para que mientras ellos escriban también aprendan más acerca de la palabra de Dios, las leyes que Dios demandaba de cada uno de ellos. Entonces, dentro de estas, el hecho de trasladar el arca se debía hacer de una manera correcta. Primero, no podían ponerlo sobre cualquier cosa. En sí tenían que cargarlo solamente los sumos sacerdotes. Recuerden que ellos solamente también entraban al lugar santísimo. Entonces, ellos tenían que cargarlo con unas varas. Ellos agarraban las varas, se las colocaban en los hombros y de esa manera ellos cargaban el arca. Y de esa manera tenían que trasladarla. Pero vamos a recordar un hecho muy terrible hace capítulos anteriores también que les había contado, cuando se acuerdan que los filisteos habían robado o se habían agarrado el arca como un botín y lo habían tenido en su pueblo por mucho tiempo, pero había pasado desgracias y decidieron devolverlo. Pues sí, ¿se acuerdan? Pues cómo trasladaron el arca era una falta de respeto porque ellos lo pusieron en un carro dirigido por dos animales. Y eso es una ofensa para Dios, ¿ya? Entonces, vamos a ver que al igual que ellos le faltaron el respeto a Dios poniendo a ese arca y que dos animales cargaran, vamos a ver que David también está a punto de cometer el mismo error. Pues sí, cuando en el momento en el que ya tenían que trasladar el arca, David le ordena a las personas, a los encargados, que coloquen el arca en unos carros. También tenían que ser dirigidos por animales. Y por este simplemente hecho es que ya David ha cometido un gran error. Porque recuerden que había leyes que se debían cumplir y cada uno de los reyes de Israel tenían que cumplirlo al pie de la letra. Porque es como si estuvieran cambiando las palabras de Dios o simplemente desobedeciéndole. Quizás David no se dio cuenta, quizás sí, lo hizo a propósito, lo hizo inconscientemente, eso no lo sabremos. Pero vamos a ver que todo esto trae sus consecuencias, ¿ya? Lo que pasó es que en un momento en el que se estaba trasladando el arca, se balanceó un poco y se iba a caer. Y uno de los que estaban ahí cargando quiso como que empujarlo, ayudar a estabilizarlo, y en ese momento cayó muerto y herido y muerto de esa manera. Y todos se sorprendieron en ese momento, pero se tienen que dar cuenta de algo, que Dios no necesita ayuda. Recuerden que estaban cargando el arca y ahí estaba la presencia de Dios. Entonces justamente por eso Dios lo hirió y lo mató, porque Dios no necesita ayuda. Entonces, en este momento fue como un shock para David, porque David estaba presenciando este hecho. En ese momento él estaba con ira y también temor, porque sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero no le quedaba otro remedio que continuar con el viaje de traslado. Pero él siempre es un joven conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y él se regocijaba de que todo esto esté sucediendo, estaba agradeciendo a Dios por muchas cosas y él se sentía muy feliz. A veces, muchas veces demostramos nuestra felicidad de maneras diferentes, ¿verdad? Y en este momento van a malinterpretar cómo él se expresaba, ese gozo que sentía por el Señor. Primero les voy a contar una historia muy breve antes de comenzar a contarles esa experiencia que tuvo David. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la casa de un hombre
a comer y una mujer se acercó y le lavó los pies, ¿se acuerdan? Pues sí, ella lo estaba haciendo porque sentía gozo y también quería ser perdonada. Y ese momento en el que ella comenzó a llorar, pero también derramó un frasco de perfume muy, muy caro sobre los pies de Jesús, fue malinterpretado por muchas personas. Lo tomaban como una ofensa de que una mujer haga eso a Jesús. Pero ¿qué le dijo Jesús a este hombre? Tú ni siquiera me ofreciste ni lavarme los pies porque esa era una costumbre que tenían allá. Entonces vemos que todos ellos malinterpretaron esa escena en la que esta mujer estaba simplemente queriendo adorar a Dios. Ahora vamos a volver a la historia de David. ¿Saben qué ocurrió con David? Ya ustedes seguramente lo saben. Se puso a danzar de tanta felicidad que él sentía en ese momento, se puso a danzar. Pero como les digo, hay personas que lo malinterpretaron. Y en este caso fue su querida esposa Mical. Siempre hay alguien que es o Saúl o uno de sus hijos que está dentro de una historia y es como el villano, ¿verdad? Mical se sentía muy avergonzada de su esposo porque decía, ¿cómo es que este hombre está haciendo eso delante del pueblo? Entonces, en un momento en el que David se reúne con Mical, Mical le comienza a reclamar que por qué danzaba, que era una vergüenza que hiciera eso. Pero él solo quería expresar eso, ¿verdad? Se sentía tan feliz que comenzó a danzar. Pero todo tiene sus consecuencias y por este suceso Mical nunca tuvo hijos, así que creo que ese fue un castigo que ella tuvo, nunca llegó a tener hijos. Pero de toda esta historia podemos aprender muchas cosas, pero número uno es lo que pasó con el arca. El tratar de llevar el arca con animales es ofender a Dios y muchas veces nosotros sabemos las instrucciones que Él nos da en su palabra, en nuestras Biblias. Ahí está todo lo que Dios quiere de nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros? Hacemos lo contrario a veces y no obedecemos lo que dice en su palabra. Todo lo que dice aquí es exacto y preciso. No hay nada que malinterpretar, no hay nada de que cambiar, porque todo aquí es preciso, exacto y solamente todo lo que dice aquí es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Entonces, no tenemos que hacerle caso en este momento a David o no tomemos el ejemplo que nos está dando ahí, sino que nosotros como jóvenes, viviendo nuestro diario vivir, debemos obedecer lo que Dios nos ordena en su palabra. Así que hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque hay muchas cosas que nosotros podemos estar haciendo y estamos ofendiendo a Dios. Ahora, nosotros como creyentes, recuerden, tenemos un testimonio, todos nos están observando. Y nosotros también somos representantes aquí, embajadores, como dicen, ¿no? Y si nosotros damos un mal ejemplo, las personas van a pensar que todos los cristianos somos así. Siempre generalizan, ¿verdad? Si alguien se porta mal, dicen, ay, todos los cristianos son iguales. Por eso hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Tengamos mucho cuidado con nuestro testimonio, porque es muy importante dar un buen ejemplo. Recuerda que nosotros debemos reflejar a Jesucristo en nuestro diario vivir, para que así las personas puedan llegar a Él, a sus pies. Hay muchas personas que se han acercado a Cristo por medio del testimonio de personas que hacen el bien en su diario vivir, dan un buen ejemplo. Entonces les animo, jóvenes, sean de buen ejemplo, de un buen testimonio, para que de esa manera las personas que aún no se han salvado puedan llegar a los caminos de Dios. En donde sea que estén, no solo tengan un buen testimonio dentro de nuestra iglesia, debe ser en todas partes, tanto en nuestros estudios, en el trabajo, en nuestra familia, en donde sea que vayamos, incluso cuando estamos con nuestros amigos. Hay que ser correctos, porque de esa manera estaremos agradando a Dios y estaremos obedeciendo su palabra. Así que, jóvenes, espero que el capítulo de hoy les haya sido de mucha bendición y nos estaremos viendo en el siguiente capítulo. Dios les bendiga.